Muy buenas chicos, aquí otra vez más en el canal de TRF, esta vez con mi hermano aquí también al ladito. Buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí le he invadido un poco la habitación, porque claramente es la suya. Y bueno, otra vez nos vamos a traer un vídeo un poquito distinto, vamos a traer la final del Showdown de Sevilla, en la que participa mi brother, que participa él con su K20 al Quintao, que Contra Santi. lo sabe un poquillo, contra Santi Aguayo, que también juega Arquilán, que no vea. Y bueno, vamos a ver la partidita, pero antes hay una cosa que es importante, a lo mejor incluso estáis ahí con el vídeo, que es que vamos a hacer 4 sorteos. Los 4 sorteos consisten en, puede tocar, ahora explico cómo participar, pero son 6 sobres del set 3. Para participar, sencillo. Para conmemorar nuestros 100 seguidores, que ya llegamos a 100 seguidores en YouTube. 100, Cuidado, no, 100 en YouTube. qué locura. Bueno, somos un poquito más, pero bueno. Bueno, Es pero- por eso, por eso. Bueno, ya somos 108, 109, pues por ellos 8 también. Grandes esos 8 que somos tan suma de los 100. Pero bueno, para participar es muy sencillo. Te vas a la caja de comentarios de YouTube, pones Poncho es el mejor, pones tu Instagram, tu nombre de usuario de Instagram, y también tienes que poner. que seguirnos. Bueno, claro, seguirnos. seguirnos. Tienes que seguirnos, poner tu nombre de Instagram y Poncho es el mejor. Y sencillo, haremos un vídeo en el que saldrán quién gana y se eliminará el nombre del ganador para que no te toque 2 veces, no seas avaricioso, no Sí, quieras sí. 12 sobres. A ver, tendría mucha suerte que te toque 12 sobres, pero no, si te toca, eliminamos vuestro nombre y se haría el vídeo correlativo a ver a los ganadores. Espero que os toque, sinceramente. Hombre, a toda la gente. A toda la gente, pero toda la gente no nos da para tantos sobres. Lo que sea. Son muchos, son 100 y pico. Para 100 y pico sobres no tenemos. Y bueno, sin más que hablar, vamos al vídeo. Que bueno, vamos a ver. Vamos a las partiditas. Aquí tenemos la partidita ya. Y bueno, pues aquí tenemos a Santi a la izquierda, a mi hermano a la derecha. Todavía no han hecho ni la tirada de dados ni nada. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo va. la partida. Aquí nosotros vamos un poquito de. Yo voy a intentar a lo mejor hablar así, más lo justo, porque hombre, Claro, mi hermano como sabe todo lo que va a pasar. como la he vivido hace poco, pues. Todo lo que va a pasar. Claro, madre mía, vaya tiradita de dados de Sí. Santi, ¿no? Un 12, Sí, vaya. me da con 12. Anda, niño, qué alegría. Bueno, la iniciativa creo que Me la da a mí, me la da a mí. La dejo un poquillo en medio, pero me la da a mí. Sí, aquí no le echéis mucha cuenta al token de iniciativa, porque yo no sé vosotros, pero nosotros no lo usamos nunca. No. Yo es que ni lo saco a la mesa. Muy poquillo, muy poquillo. Así que, bueno, sí que más o menos tendremos que saber quién tiene la iniciativa de normal. Y vemos que mi hermano se ha bajado un Blaster y te bajas también un Java. Aunque tenga bastante defensa, bastante vida, no es un coste que yo iba a jugar. El 4 iba a hacer Forlón. 4. Y vemos que la primera carta no nos hemos fijado cuál es la que ha bajado. Pero tiene ahí una 1-3, un 2-2, un Grogu, un Plo Koon y un rojo 5. Y baja Otra nave, una con navecita. la nave 1-3. La nave La que 1-3. tiene Raid. Bueno, él empieza con Grogu. Yo paso, él sale de Grogu y yo, pues, palito. El palito Bueno, correspondiente. el palito que es gratis, ¿eh? Hay que decirlo. Pero vamos, muy buena salida Grogu contra K20. Básicamente porque te habilita el Force Throw, el culo 5, no te lo mata el Tarkitown, vas a tener que hacerle otra vez el palo a Grogu. Es complicado, complicado. Él la verdad es que tiene ahora en la mano que quiere robar a Halcón y Waylay. Se baja. Se está bajado el droide. El droide tiene Muggle. Tiene Muggle, lo juega para después. Pero él empieza iniciando pues girando al. Sí, o lo hace Muggle, ahora o no claro. lo hace nunca. No lo hace nunca, claro. Un Bobita, Yo me robo un Bobita y lo. un turno muy bueno de coste 2, de coste 3 maná, que diga. Y el rojo 5, que no lo veis el nombre por ahí, pero bueno, por ahí está. Chivato el arte promo que no lo distingo. Y tú coges iniciativa, imagino. Yo seguramente sí, aunque Sí. no coja el token, pero creo que toco Sí, iniciativa. coges iniciativa porque la última acción ha sido de Santi, no creo que No, lo estoy pasa. pensándome si aceptar Quintown. Aquí en este momento me estoy pensando si aceptar Quintown. Y nada, robo del tirón porque cojo iniciativa, luego para que no muevo el token. Claro, aquí, por ejemplo, vemos que tiene Forlón y Zuko, los deja agarraditos de la mano encima todo. Colocándose la mano, él deja Forlón y Azul, y tiene que ir los dos juntitos. Que baja un Forlón porque No, creo que- tiene 2. Ah, tengo dos locos. Claro, Vale. va porque tiene 2, claro. No me has fijado. Va a bajar un Forlón con 4 maná tú enseguida, vaya. Aquí la jugada es o vos vas a Grogu o Forlón, imagino. Porque el Tarkitown no lo has usado al final. No, prefiero no usarlo. Así que seguramente. Es Forlón. El Forlón. El Forlón me habilita el palito Claro, el también. palito allí. Y ahora Y el ya la- Tarkitown lo tienes habilitado al aire. Tiene que atacar, es que lo obligo a atacar antes que hacer Claro, cualquier cosa. Porque si no, solo me la cargo con el Claro, Tarkitown. claro, es muy buena.
También te digo que él no tiene un turno de 4 maná muy bueno, porque al final tiene Halcón, Waylay, más 3 más 0, Sí, no Supply tiene... Strike y el Plo Koon. No tiene una Zoka, el Rafor Throw. Él pega y bueno, él lo ataca al Boba. La verdad que la mesa la tiene muy controlada ya en terrestre. Pegante, claro. Tiene que pegar antes por el Tarkin Town. Sí, vaya que se muera. Claro. Y ahora es que turno 4 maná, pone el halcón. Ahora no tiene Ahsoka, no tiene a lo mejor Uf, es que es muy mal turno. otra, un Ezra Force. En el que tú has hecho la mejor jugada posible, él ha hecho una Una jugada, jugada mala, una jugada mala. una jugada mala. Bueno, no la ha hecho, pero imagino que cualquiera de las dos no es buena. Él pone halcón, Ahí está. palito a boba. Bueno, el halcón no se ve porque corta un poquito el aire la cámara. Pero bueno, vosotros sabéis que Cad Bane y Killan no son unos mazos especialmente aéreos, aunque en esta partida hay 2 naves ya en Killan. Y Bueno, te ha bajado una. una. Bueno, Acaba ahora de morir. una, ahora una. Pero se ha bajado una de recursos Sí. también, o sea, de que nave tenía. Pero bueno, ahora volverá el halcón a la pantalla. Él está pensando, imagino que el Tarkin Town a Sí, Boba. está pensando otra quinta más boba. Claro. Coge Coge iniciativa. Y nada. Y al La lío. robó un Blaster, niño, muy bien. Qué buenas cartas para robar, para bajarla del tirón. Sí, los blasters bastante que me quieren. Es verdad. Yo recuerdo a uno que le ganaste poniéndole 3. Así que bien. Ahora él se piensa si quiere pagar el arcón o no. Claro, pero es que aquí tú jugando en partida, imagino que si él es doble halcón, tú Hombre, ya estás dando por hecho que tiene un plug Tiene en un la plug mano. en la mano, claro. A ver, que ahí ya tienes que decir plugum, porque... Aquí, claro, Claro, al final ahí tú estás pensando en que la jugada va a jugar... tiene muy poca mesa. Y al tener tan poca mesa y subirte tu halcón es porque querías hacer una jugada de turno 5, tu mejor jugada de turno 5. Tu Qué mejor jugada de plug. turno 5 es plug. Claro, es que si eso en vez de hacer un halcón es un erra, Hubiera- tenías el erra. Claro. Te quedas el R puesto, sacas al líder y tienes coordinate. Ahora es que no tiene tampoco coordinate. Si de coordinate no te mata a Forlón. No, bueno, sí, a Boba. Pero, mata a Boba, que le queda una vida. Tarkin Town. Para quitar una boba para ganar tiempo. Y te gana acciones realmente, porque al final tú te puedes poner a pasar. Sí, y es por hacer eso, es por eso. chomina y pegote. Y le gana el tiempo de la Yo partida. pego con Forlón porque creo que va a morir, de alguna manera. Y digo, que también voy a pegar con este, y así no le hace focus. No, y además, tengo yo sé que tú no le ves la mano, pero prefieres pegar con Forlón, que tiene ambos. Y si te puede hacer a lo mejor, imagínate que tú te puedes hacer Waylay, que lo tiene en la mano. Sí, 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 sí. Si te hace Waylay a Forlón, Pues bueno, pues lo vuelvo a poner y tiene hace. Si te hace el Waylay al 2-2, te da no, igual. me da igual. Ahí yo creo que no puede hacerle el palo. Aquí no puedes hacerle el palo. Lo que pasa es que aquí voy a parar yo un segundillo. Es que Santi juega Plo Koon y se equivoca porque no tiene el líder desplegado y no puede hacer el palo a una criatura con menor coste. De todas maneras, bueno, le voy a dar un pelín para adelante porque se lo digo yo ahora. Le dejo para que retroceda injustamente en este momento, pero no quiere porque como saben una final y demás, pues es verdad, pues Es verdad que bueno, pues no quiere, al final- él dice me he equivocado y ya está. asume su error Y ya para la siguiente pues no le pasará. y claro, Pero vamos, le igualmente. condiciona bastante porque me deja al bicho vivo y el suyo se muere un poco de gratis. No, pero igualmente si él saca Killan, se la está jugando que tú, como acabas de pasar ahora mismo en Prime Sí. Time, le metas un Zuku y. Claro, es que no podía sacar Kildan de ninguna manera. Es la misma realmente, porque si ahora te puedo tirar Plo Koon, después de haber Sí. muerto Killan no te mata Hubiera ninguno. sido, no, hubiera sido más o menos igual. Así que bueno. En fin, ya la partida se Ya le la- pone muy, muy, muy cuesta arriba porque es que a ti te queda sacar al líder. Sí. Y su turno es Halcón Waylay. Sí, y aparte a Han Solo no va a llegar, es muy complicado, que se está poniendo muy... De hecho, cuando llega Han Solo va a estar con el agua al cuello. Entonces, pues claro. Pero vamos a ver por dónde sale. Waylay a Zuko para quitarse la mayor daño, la mayor fuente de daño. Y Pero vamos te vuelvo a habilitar que tengas a Zuko con ambos, pero a ver, que es lo normal. Sí, pero él lo hace a lo mejor pensando que no tiene, ahí no sé qué dijimos, es un gesto. Y Rogando clemencia, sí, parecía un vamos, poquito. hombre, somos amigos y algún chistecillo, Algún chistecillo. habrá caído algún chistecillo. Sí, sí. Además que nosotros da igual que sea una final, que sea sí, el da buen igual. rollo va antes que la final. Sí. Está- Miro mis recursitos, Recordemos dos blasters. ahí está Sin los vergüenza. blasters. Y aquí yo ya intento ganar porque le obligo a coger iniciativa y ya tengo yo aquí el turno hecho. Blaster, líder y concede. Aquí está anti-concede ya, porque no sabe que no lo puedes remontar. Bueno, y ahora pues, podemos hablar un poquito del banquillo, que es lo que quitas. El que es lo que banquillo, metes. yo después igualmente, no sé si al final saldrá o se cortará entre vídeo, pero yo quito los dos bambuses ya que él no tiene mejoras.
Y si tiene algún pilotillo o algo, pues me lo como con papa, pero no suelen tener los Killan. Y meto cartas, por ejemplo. Ahí vemos que él ha metido dragón y Han Solo. Ah, vale, mira, pues está bien, pues yo no sé lo que he Él metido ahí. mete Han Solo y dragón y quita Bambuzel. E imagino que quitará el segundo Bambuzel, segundo porque no creo Bambuzel. que lleve uno. Mira, Ay, la un- nave quita una mejor. mejor. Yo quito bichejos que son más malos, me quito un Quita grido, un Waylay. un Waylay. Claro, sus bichos hacen cosas buen play cuando entran al juego, entonces no me conviene devolvérselo Sí. a la mano. Ha quitado los dos Bambuzel, Los dos Waylay Waylay, y ya está. creo que quita un grido. Creo que Bueno. ahora quito un grido y una rule, si no me equivoco. La Rule yo no la veo muy buena contra Killan. Pero tampoco es mala. Ya. Entonces creo que quito una y una. Porque el grido se puede morir muy fácil. Si me sale al principio bien y si no, pues nada. Además, que el grido, como está con fuerza de luz, sabes que a ese se lo va a llevar por delante. Claro. Entonces me quito un grido y una rule. Y meto cartas que son buenas al top deck, porque como pienso que a lo mejor me va a descartar, meto cartas como Devastador, como Fenechan. Y método muerto no me sirve por si algún bicho No, pues, con te Blaster. mete Pou también. Claro, por eso. Muerto no me sirve un Pou. Sí, No, por vea. eso. Al final es un buen cambio. Bambuzel por muerto no me sirve porque Bambuzel realmente para usarlo gratis, descartando Es tu para- carta de la mano. claro. A un Killan no vas a querer descartarte más cartas de la mano para Claro. darle un turno a Pou. Prefieres quizás hacerle un muerto no me sirve pagando dos y Pou se queda ahí. Ese es uno de los cambios que más fácil salen. Cuando el enemigo no tiene rival, no tiene mejora ni tiene nada, lo más fácil es quitarte el bambú y meter los muertos no me sirve. Y después ya por el Devastador y las Fenix son muy buenas. Si su pensamiento es descartarme cartas, que puede ser porque los Killan juegan mucho a eso, pues digo, pues un top deck bueno quiere una carta buena. Pero también te digo que no creo yo que sea buena jugada jugarla descartes a Cafeín. ¿No? En plan, porque Cafeín, como Según. si tú vas descartándole, pero él te va metiendo un boba chico, el boba de 3-5, al final la mesa te la está ganando. Sí, pero él descarta mucho con valor. Su valor es de Sí, pero- meto a Soca, te Pero descarto. yo, por ejemplo, al perder contra a mí él, no me hace un sé pillaje. que lleva pillaje. Pero a mí no me vas a un pillaje. Es que, yo digo pillaje es malo. Lo digo, a pillaje es mala contra mí, sí. Bueno, ahí vemos que ha robado boba al piloto, ahora son dos, boba del C1, Crafty Muggle, y las otras cartitas no las puedo llegar a ver. Está Izukus y otro Crafty Muggle. Baja boba piloto. Y él tiene, por ejemplo, Cassian. un Crafty, Tiene ¿no? Grogu otra vez de nuevo. Tiene Ahsoka, tiene Plo Koon. Ahora tiene una mano más Ahora tiene una estándar. mano más Más bonita. estándar, sí. Ahora tiene una mejor. Baja Cassian jugándosela a que no tenga. Claro, es que yo creo que es mejor dejarte el Cassian y bajar al halcón. Pero baja Cassian igualmente. Claro, yo aquí soy el que inicia y le paso turno. Y al pasar turno él coge iniciativa. Eso yo creo que es favorable para. Es para ti. favorable para mí porque mi líder sale más tarde y aparte a la hora de descartarme cartas ya tengo más cartas. Sí. Entonces a mí me viene bien. Él tampoco tenía un turno 1 muy bueno, que era Grogu. Y ha dicho, pues para que pase lo mismo de antes, por lo mejor me lo... Sí, bueno. Pero yo veo que a ti, por ejemplo, no te hace tanto daño. Y encima tú ya sabiendo que tienes. Él no lo sabe, pero tú tienes el Boba 3-5, que aunque le hagas el palo el Tarkin Town, no lo va a matar. no lo mata. Al final es muy duro. Y se ha quitado a Cassian él. Ahora sí, yo creo que no le he podido revisar la mano otra vez, pero la última carta del coche 3 que tenía en mano Era el halcón. era el halcón. Yo aquí estoy pensando un poquillo. No sé Bueno, por claro, dónde tirar. hay que pensar que es una final, claro. Que Sale el esta halcón. esta es la misma que es la parte anterior. Claro, es que aquí, para un segundillo, él no puede ponerse a paso, porque al final todas sus cartas de descarte van a ser malísimas. Porque su Force Throw voy a tener yo una carta de coste 1, me va a salir la carta de coste 1. Las Ahsoka no me van a girar los bichos. Entonces no puede ponerse a pasar tanto turno porque aparte mi líder sale tarde, es un líder más potente en estadística. Y claro, pues tiene que meter un pelín de presión porque aquí al final... Así que seguimos por aquí. Pone mi Hunter, palito, el tiro, que es el tiro. El tiro. K20 tiene pistolas, el tiro. Y ahora ve que decide él. Él ataca, tradea a Miss Él quiere Hunter. tradear, sí. Claro, porque le va a hacer TT, ¿no? Es que Le va a hacer después, targetado. nos quiere pagarla, creo, imagino. No, creo que Ya, después pero- nos va a querer pagar. Pero es muy favorable para ti. Sí, esto, ¿no? sí, el tradeo es súper favorable. Le he sacado el Tarkin Le ha Town. sacado el halcón, el Tarkin Town, y ahora estás en tu turno de Forlón, Java, doble bicho de coste 2, etcétera, etcétera. Y tú no has gastado todavía Tarkin Town. No. Y creo que tienes en mano Forlón Zuku. Forlón tengo. Los Zuku seguro. Está ahí. Creo que tienes otra Bueno, vez Forlón vamos. Zuku. Forlón Zuku. los hermanos que van ahí. Eres un sinvergüenza. Yo le paso turno y él me saca a Soca. Me descarta una cartita.
Ay, mía, que descartita te ha Me ha descartado. descartado un bobilla. Pero aquí viene mi... El MVP de las dos partidas. Es que es muy bueno esta carta, tío. Bueno, a El ver. palito son 4 de daño, 3 de daño que recibe mi Forlón y el palito que me ayuda a terminar de rematarla. A mí Kinlan, mira que me parece un mazo que no me quiero enfrentar nunca contra él. También es verdad que yo juego Kira. Es un mazo que me duele mucho. Pero después cuando yo lo juego no me da la sensación De... de fuerza como cuando me lo juegan enfrente. Sí, es que hay que jugarlo muy fino. Hay que jugarlo muy fino y al final... No, y al final, claro, también es el estilo de juego. Yo no Claro, estoy acostumbrado a jugar tanto a descarte y demás. Yo soy más de control, entonces, claro. vamos a ver por dónde. Por aquí, porque aquí ahora mismo tiene su líder y su Plo Koon, Qué bueno, que me ha limpiado perfectamente al Forlón y ahora tiene que sacar Santi de Killan. Tarkingtown. De hecho, mira, Tarkingtown, sin ir más Así me lejos. lo quito. Saga líder. Joder. Yo saco a Zuko y ahora lo dejo a tiro de Zuko. Oh, Dios santo, es que va remando siempre más. Cojo iniciativa. Está con que parece que no está mal, pero es que está mal Sí, en la partida. ¿Eh? no, está regulín, está regulín. Pero vamos a ver cómo sale ahora. Tiene el dragón en la mano. Para un futuro late game. No, incluso un auto force throw. A tu café. También. También podría hacer. No lo tiene, pero force que throw, podría hacer de auto sí. force throw y matarte al líder de Sí, sí, golpe. del tirón. Podría ser, vamos a ver por dónde va. Waylay. Waylay a Zuko. Se repite. Otra vez Se Waylay a Zuko. Se repite. repite. Sí. Es cierto, es cierto. Tú tienes una rule, tienes Fútbol. Yo no veo mala. A ver, yo es que no sé lo que hace. Tú seguramente sí lo sepas, pero yo una rule la veo muy buena carta, ¿eh? Sí, la Rule es muy buena carta, pero tiene que tener cuidado con los Waylay. Es verdad que me acaba de Pero tirar te uno. acaba de tirar Me uno. acaba de tirar uno, pero también tengo, creo, jugadas de doble bicho. Pase palos de campaign, después Creo que otra no tiene. cosita. Creo que no tiene. Pues tiene el Sí, Cigerian y el y el McClunky. McClunky, ya Ah, está. pero no doble bicho. Pero me habilita. El Sí, doble, eso la sí. verdad, doble habilidad. Sí, sí, eso sí, claro. Pero al final Rule le están metiendo un 4-6 por hacer un daño así Sí, menos. claro, por eso están buenos rules, muchas veces. Porque también hace como los dos palos de ese Underworld, que no es Underworld, pero los hace él. Claro, claro. Pero es como si lo hiciera. Y aparte los elijo yo. Está contando. También se lo dice a Santi, porque lo hace ahí delante de todo el mundo, con la mano. Se van a contar ahí las manías de la Titán, de las Magic. Sacamos al líder y ahora vamos a ver cómo hace. Sácame una besita. Va a meter presión por aire. No hay blast esta Qué vez. miedo, qué miedo cuando pues la carta el maná así, el No hay recurso. blast esta vez, así que. Él se la jugaba ahí, Tú llegabas a ver Sí, tener un Blaster, por eso lo he mirado. Si llego a tener un blast, le llegabas a ver meto. tener un Blaster, te cargas a Killan y ahora la siguiente carta que juegue, que podría meter Cigerian, le harías 2 daños Sí, a la nave. Se ha jugado al final es rule. mucho. No tengo el blast, Y bueno, Bueno, al final es la misma. dos palitos. Al final, bueno, al final lo que pasa es que te va a pegar 3 a base o a Casbay. Sí, pero ve, él no se ha bajado el blast. A lo mejor lo puede jugar ahora. Ah, puedes jugarlo con. Puede jugar un blast ahora. Pagándolo por uno. Sí, Casbay se llevaría. Se llevaría Mira, 5 chaval. años, ¿no? Complicado el que tiene en mano dragón, habíamos dicho, ¿no? Él tiene un dragón y creo un más que 3 más 0? y un más 3 más 0, creo. Claro, pero como tú le pegues ahí, él puede coger iniciativa y robar un Han Solo, traer gratis al Casbay. Sí, es peligroso. Peligroso, está la cosa. No, en mi mente tiene en la mano Han Solo. Pero claro, no, En no. mi mente la Hay tiene. que jugar así. Tú tienes que jugar con que En él mi tiene mente la tiene carta que más ahora, reemplaza. yo no puedo pegarle a Zulide porque en mi mente tiene Han Solo en la mano, entonces me va. Tengo que pegarle. Yo aquí opto por pegarle a la base. Claro, pero la cuestión es que optará él, porque él a lo mejor puede hacer 5 daños a base o hacerle 5 a Gas Bane ahora que pega 2. Me tiene un rato pensando, fíjate. Ahora, Sí. ¿ves? Cuando ya la carta toca completamente la mesa, ya Ya se hace decidió. la jugada. Y. Nada, vamos a ver. Pega ahí. Claro, Esa la cuenta. al final ha conseguido cara. pero Está igual al final. Sí, pero tengo yo la iniciativa. Sí, pero ahora tú Al no final- puedes pegarla aquí. Si lo quieres tradear, al Sí. final te lo mata. Ahora lo guay hubiera sido que no lo he visto que hubiera robado otros rules. Todavía me parto el pecho. Creo que la bajo al principio de la partida. Ay, ahora otra rule sería increíble. Aquí, por ejemplo, se me habilita la jugada de Fennec. Que guanchotea al líder porque tengo. No sé si ahora me toco un poquillo el cementerio para ver los números de. Sí, para los costes Para distintos. los costes distintos, sí. Pero Para contar a Fennec.
Pero que creo que no tiene nada más que Tengo, boba, tengo ¿no? dos, tengo dos. Tengo un 3 y un... Tienes boba, Creo. ¿no? No me acuerdo. ¿No? Ahora mismo no caigo. Creo que lo mataba porque dos vidas. Mira, a ver. Ahí estoy mirándolo. La Tres a base. base. Coronavesita. Sí, pero vamos, la partida está un poquillo decantada Sí, se para le mí. pone cuesta arriba. Yo creo que es que los fichos de café son extremadamente buenos en café. En otras Sí, sí, en barajas otros barajes no. son malísimos. Pero es que en café, qué Por eso las espectáculo. listas de café normalmente son 90% son iguales. El 10% ese ya es el gusto del jugador. A mí, por ejemplo, Rule me parece de las mejores Hay gente que no cartas. lo lleva. Hay No gente la que lleva lleva. devastador de base. Claro, Hay hay. Nicatas de base con Sí, devastador. sí, sí. Hay versiones que son más controleras y otras versiones que tienen los más 3 más 0 pegas, que son los Surprise Strike. Santi lleva más 3 más 0 pega en Killan y Blaster. O sea, Sí. que a mí en la primera partida, por si ver vídeo Sí, pero en aquí, Killan es más normal. Donde no es normal en café. ya, pero por si ver vídeo para decirte lo que me hizo un más 3 más 0 pega en el POU, luego otro más 3 más 0 pega y luego dos Blaster. Ahí Entonces, está. Como debe ser. como debe de ser, Como pero que me debe ser. acuerdo. Como debe ser, como debe ser. Madre mía, vaya que me pegó con el POU. Aquí, sí, aquí Santi se está poniendo a ver si quiere hacer jugada de halcón con ambush arriba o quiere hacer a lo mejor un Plo Koon por abajo. Las dos son buenas, ¿eh? Yo O creo pegante que con el líder o cualquier cosa. Pues así tiene bastante no es jugada. mala el Plo Koon, ¿eh? No, no es malo, no es malo. Lo malo, a ver, entre comillas, es que al final no le haces el tiro del Killan, el palo del Killan a la nave, pero Bueno, a tampoco. ver, te cargas al Tampoco es líder. esencial para Te cargas al el líder quedándose palito. a 4. Él sabe que en la mano tienes un Zuku, Sí, creo. sí, él sabe que tengo un me la ha devuelto ahora mismo, ¿no? No te lo devolvemos a hacer un. O sea, me pega 5. Mm, Y ahora mi jugada es. Bacín para quitarle a Han Solo. Pero claro, no está, no que- está Han Solo. No, yo creo que si hubiera tenido Han Solo, quizás Lo hubiera habría tirado sido antes. antes. Sí, pero bueno. Pasa que a lo mejor no se la quiere Le jugar quito a que tú tengas el Cad Bane. Le quito. Mira, ahora mismo lo acaba de robar. Se lo acabo de dar ahora mismo. Pero bueno, ya no tiene el maná. ¿No? Ah, no, sí lo No, tiene. sí lo tiene, sí lo tiene. Verdad que ha pegado un Killan. Ha hecho un regalito. Juega un Cassian por encima de Sí. Han Solo. Me hace un palito a Bacín y juega al Cassian. Ya no, me ha quedado un poco. Se ha quedado ahí una jugada diferente. Me ha La quedado un verdad, poco podría haber frío. jugado No digo que sea mala ni buena, porque ahora mismo no lo estoy entendiendo mucho el por qué. Porque en la mano, claro, él. teniendo a Han Solo. Tiene No. 7 recursos. No, no tenía ganas de jugarlo. mm, Quizás tiene miedo de lo que es el Cad Bane tuyo. Que diga tú, oye, vaya, que me los quiero dejar para cuando él me meta Cad Bane. Sí, también puede ser. Pero yo creo que teniendo la mesa mal como la tenía, quizás tienes que jugar a Han Solo y decir que no lo tengo. Porque Que al final te la final tiene tú que la jugar mitad jodido. acabas de meter un Zuku que como él trade con el Cassian, el Zuku va con iniciativa te pega 6 a la cabeza, que está, te quedaría 5 vidas. Sí, 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 queda tocadillo. 5 no, pero vamos. Tiene 10, tiene 14 quitadas. Ah, sí, Más verdad, 6, sí, te queda 5. 5. Sí, 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 sí. Pues mira. Tradea al final, decidí por tradear a Cad Bane. Yo reclamo iniciativa y Quedarte, probamos vamos, los tendrías dos. letales mesas, que imagino al final la Bacin es muy matable Sí, la Bacín no. gratis, Es muy pero difícil que pegue, pero vamos. ya igualmente con pegarle después con Rule, ya Rule no lo puedes matar. Ahí está, lo primero que hago es Vale, Zuku. 6 a la cabeza, claro. Ya lo dejo a tiro de A5, aunque está ya un poquito tocado. Y ahora ya para quitarse la mejor. Tiene ahí el arcón. Aún te puede quitar la amenaza de arriba. O Han Solo, pero Han Solo me llega tarde. Han Solo para quitarte el Zuku, bueno, pero ya pegado. Ya pegado. Claro, ya lo mejor. Quitarte la amenaza de arriba al final te va a hacer 2 daños a base. El tercero de Bacin. Y bueno, tercero de Bacin, que como te haga 2 daños a base y tengas un blaster, pierdes. Y metes blaster a Bacin, son 3 y 2 5. Sí, sí, claro. Al final él también tiene que pensar que si te hace esa jugada y tienes un blaster, pierde él. Sí, pero bueno, al final tiene que jugar algo. Al final lo que te he dicho antes, que yo creo que tienes que llegar al momento en el que tienes Sí. que jugar A jugártela un y poquillo. jugártela un poco. De hecho, Él lo me está hace, haciendo. claro, él me hace 5 daños con el ambush del halcón. Y me hace Y el daño de el daño Killan. de Killan. Efectivamente se muere. Ahí está. Se hace 2 daños a la base. Y yo elijo ahora a un bicho al que hacerle 2 daños.
A lo mejor quizás a Kirlan, ¿no? Sí, seguramente está aquí. Ahí ya me imagino que te ha dicho que ya te la ha Sí. quitado. Y bueno, Y ahí está. Ahora viene jugada de McClunky, Abasin, me cargo ahí y ahora el palito de Cad Bane arriba. Cad Bane me permite. He matado al halcón de 5-5 que le quedan, claro, que le 4. queda No se una- ve, no se ve, pero le quedan Le queda una 4. vida de los 4 de Rule. Ahí está. O la navecilla chica. Ujú. Me imagino que Ahora se quita la navecilla chica y se deja. A ver si pone. Ahí Ahí se está. pone el halcón perfecto. Él creo que está obligado a reclamar y yo meto otro cuerpecillo en mesa Y ya no hay tu tía. con iniciativa. Y nada, muy bien, buena partida. Y tira el Pou ahí con desprecio un poco. No, no Pero llega a tocar la está, mano. está muy bien, está muy bien. Bueno, la partida está muy bien. Es verdad que los turnos de 3-4 maná suyos Han sido, no han regulares, sido no han los sido los mejores. mejores. Es que No han sido los mejores. las dos partidas he tenido halcón de turno 3. Una jugada de turno 3 No, siempre ha yo sido creo que tus halcón. turnos 1, 2 y 3 han sido siempre los mismos, las dos partidas. Sí, hace lo mismo. Tenías Krafty, que al final no la ha jugado por capazado y la cogió iniciativa. Boba, Forlón Zu. Sí, más O sea, o menos. sí, hace lo mismo. exactamente Y al el final, mismo. mira, ahí tengo el banquillo. Los dos devastadores porque son buenos en el top deck. Los dos muertos no me sirven por cambiarlo por los bambucel. Y las fenes porque son buenas también. No sé si desbanquillé aquí ahora. Y. No, yo creo que incluso haciendo la última partida lo mismo se va haciendo el banquillea. Sí, Mucha puede ser. gente. Yo lo dejo. Yo a mí me gusta quitar. Mira, la quita. Así podemos ver lo A que ver si dice. podemos moverlo. Y nada, ha sido buena partida para que ha tenido. Mira, aquí está. El. Sí, al final es por dragón y Han Sí, Solo. por dragón y Han Solo. Pues nada, lo podemos dejar por aquí. Yo ¿no? creo que lo podemos dejar el vídeo por aquí. Muchas gracias por verlo. Recordad lo de los comentarios. Muchas gracias a Empire también por dejarnos ver la partidita, que nos dio permiso para poder grabarla. Y bueno, lo Y de por los organizar comentarios el- y lo de los sorteos. Sí, eso Recordad, también. no Y bueno, olvidarse. también recordar darle saludo a toda la gente de que estuvo allí en el torneo, que fue espectacular, porque después aparte Después nos fuimos a comer. vamos a ¡Guau! echar un día muy bueno. Qué vida La más verdad. bueno, qué gente más Entre buena. el torneo que fue lo de la cantina, lo de Sevilla, todo. Oye, también conocía mucha gente que nos seguía, pero yo a él no lo conocía. O sea, por ejemplo, de un canal de YouTube, atento, que nos habló, le dije, tal, no sé qué. Dice, yo te sigo. Yo tengo un canal de YouTube, nos apareciste y te seguí. Dice, tú eres de Tier F, tal. Le digo, oh, sí, yo soy de Tier Pues F, nada, tal. le seguimos también de Y le vuelta. seguimos, ya lo seguimos de vuelta, por cierto, que se llama. Dame rol y dime friki. Ah, vale, pues muy bien. ¿De juego de rol? Pues no, pues Sí, no. muy buen nombre. Lo saludamos desde aquí. Muchas gracias por seguirnos también. Y bueno, increíble día. Y que bueno, nos veremos en los próximos vídeos. Pues sí, la verdad. Muchas gracias, chavales, por vernos. Chao, chao.